comenzamos una nueva serie de mensajes que tiene como título, y es medio así como tenebroso, como tétrico, como película de alguien va a morir en esta serie de mensajes, Ideas venenosas. Durante muchos años yo viví en una ciudad que estaba construida completamente pegada a una gran destilería de petróleo. Los mendocinos conocemos lo que es una destilería de petróleo cuando nos acercamos a Luján de Cuyo. En este caso, esa destilería está bien a campo abierto, en un lugar lejos de la población. Pero en esta ciudad de la Argentina, en realidad la destilería está pegada a la ciudad. Desde la plaza central de la ciudad al fósforo donde sale el fuego de la quema del combustible, hay apenas 10 cuadras. Cuando yo llegué por primera vez a ese lugar, me pareció una cosa muy impactante. Toda esta gente viviendo bajo la lluvia ácida que cae de la destilería, con la inevitable contaminación que se puede significar estar viviendo tan cerca. Pero la verdad es que a medida que uno se estableció en el lugar, es como que se olvidó del asunto. Y viví muchos años viviendo en ese lugar. Ahora que uno ya no está más en el lugar, lo vuelve a pensar, pero uno estuvo viviendo muchos años consumiendo, inhalando inevitablemente sustancias contaminantes, toda una población consumiendo esta clase de químicos contaminantes. ¿Eso es peligroso o no? A veces escuchamos historias, más que nada en esta región andina, de toda una población que de pronto descubre que por años estuvo consumiendo agua contaminada por alguna minera que dejó vertir cianuro o alguna otra sustancia química, y durante mucho tiempo toda esa población en pequeñas dosis, en gotas casi inadvertidas, pero estuvo contaminándose y tomando algo venenoso y puede ser hasta cierto punto letal. Todo eso es peligroso. Pero ¿sabes qué? Quizás no estemos bajo la lluvia ácida de una productora de petróleo, o no necesariamente haya una minera vertiendo contaminantes en el agua que yo y vos tomamos todos los días. Pero todos estamos consumiendo cosas venenosas todos los días. No agua, ideas venenosas. Y lo suficientemente sutiles como para que no demos cuenta, pero ideas que consumimos todo el tiempo, en el diario hablar con la gente, en los medios de comunicación, en los contenidos culturales que consumimos, en las clases que recibimos en la universidad o en el secundario y en cualquier nivel. Sin darnos cuenta, somos parte de una generación donde toda la población está consumiendo en pequeñas dosis sutiles y a veces imperceptibles, en realidad ideas que tienen el poder de matar. El poder de matar tu futuro, de matar tus sueños, de matar tu vida, de matar tu familia, tu matrimonio y el futuro de nuestros hijos. Eso sí que es peligroso. Y no estoy hablando de cosas que le pase a gente que está fuera de este lugar, estoy hablando de cosas que nos pasa a todos los que estamos en este salón. Todos los que estamos en este salón, nos hayamos dado cuenta o no, ya estamos consumiendo esas ideas venenosas. Por eso, ¿cuál es el desafío de esta serie de mensajes? Es revelar, vamos a convertirnos en ambientalistas espirituales. ¿Qué le parece? Vamos a denunciar todos estos contaminantes de pensamiento que nuestra sociedad se le está dando. Vamos a revelar, a poner al descubierto cuáles son esas ideas que ya están controlando nuestras mentes y cuál es el antídoto de Dios para revertir el daño que ya han hecho en tu mente, en tu corazón y en la mente y en el corazón de los tuyos. Vamos a empezar por la idea venenosa número 1. ¿Están listos? ¿Sí o no? Y esta idea venenosa es la madre de todas, quizás en algún sentido, por eso yo elegí comenzar por esta, porque apunta al centro de todo, apunta acerca de Dios. Bueno, cada uno tiene una idea de Dios diferente, ¿no? En cierta oportunidad la maestra le preguntó a Pepito o al resto de los alumnos, ¿cuál es la casa de Dios? Y Pepito dijo, el baño. Y la maestra se quedó medio extrañada porque ningún niño jamás había respondido, el baño. ¿Cómo el baño es la casa de Dios? Sí, el baño es la casa de Dios. ¿Y por qué lo decís? Y porque veo a mi padre generalmente por las mañanas, cuando todos estamos por salir, pararse frente a la puerta del baño y comenzar a golpear y decir, Dios mío, ¿todavía seguís ahí? Dios mío, ¿todavía seguís ahí? Debe ser la casa de Dios. Esta primera idea venenosa
tiene que ver justamente con la idea de Dios. Y es una idea acerca de Dios. Una idea muy simple que la podemos simplemente decir con el título de este mensaje. Dios no te necesito. No estoy diciendo ni que sea ni bueno, ni malo, ni nada. Simplemente, Dios no te necesito. Puedo vivir sin Dios. No lo necesito a Dios. No necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios para ser buenas personas, no necesitamos a Dios para explicar la realidad, no necesitamos a Dios para poder tomar decisiones en la vida. Básicamente, no necesito a Dios. Esta idea, dicha en otros términos, que a lo mejor escuchaste en la calle, es algo como Dios es una fantasía. Dios es solo el amigo imaginario de gente ingenua. El cristianismo no es algo real, no es racional, son solo creencias. Está bien, si te gusta hacerlo, hacelo, pero entendelo. Es un amigo imaginario, si te hace bien, hacelo, pero en realidad estamos hablando del mundo de la fantasía. Una cosa es la ciencia y otra cosa estas cuestiones de Dios, que son solamente cuentitos. Bueno, cuando era chico yo creía en Papá Noel, pero ya ahora sé que no es así y algún día a vos también se te va a pasar. ¿Escuchó cosas así? Es todos los días, en el diario conversar con los amigos, en los chateos en las redes, en los comentarios en los sitios, en las conversaciones comunes, en las charlas en la universidad. Es una idea que atraviesa toda nuestra sociedad, nuestro tiempo, y de hecho está de moda, hasta es cool decir así, ¿no? Yo no necesito a Dios, no creo, ya superé esa etapa. Esta idea no es nueva, está claro, ¿no? Esta idea comenzó ya hace un tiempo atrás, en el siglo pasado. Varios pensadores comenzaron a pergeñar esta idea, la idea de que podíamos llegar a explicar el origen de las cosas, la realidad de los sucesos, sin la necesidad de Dios. En este tiempo tiene sus propios científicos y divulgadores que de alguna manera también alimentan esta idea de que Dios es solamente una fantasía. Científicos renombrados como Stephen Hawking, que falleció hace poco, alguien que de alguna manera llegó a astrofísico, que llegó a tratar de entender y imaginar esa idea del Big Bang, y a pensar y a declarar cosas como que, bueno, podríamos llegar a explicar el origen de todo el universo sin necesidad de Dios, no lo necesitamos a Dios. O como otros divulgadores, como también Richard Dawkins, que escribió El espejismo de Dios, donde él directamente dice que todo lo que ustedes llaman religión no es más ni menos que una especie de delirio místico colectivo. O como a otros autores incluso más provocativos, como Sam Harris, que escribió El fin de la fe, en el cual le dice que deberíamos hacer todo lo necesario por eliminar todas las religiones del planeta. Y el mundo, cuando nosotros logramos deshacernos de Dios, el mundo va a ser muchísimo mejor y todos vamos a estar muchísimo mejor. Claro que eso no solamente es una idea que circule por ambientes del pensamiento académicos universitarios. En realidad, en todos los contenidos culturales que nosotros estamos consumiendo, esta idea está circulando. Casi todos hemos visto algún capítulo, por ejemplo, de Doctor House. ¿Y qué es Doctor House? Doctor House es una ficción de un médico, mala persona, egocéntrico, insoportable, pero tan lúcido que casi es Dios, ¿no es cierto?, entre comillas. Y todo lo que sucede en ese hospital, él demuestra que todo es demostrado científicamente. Yo y vos sabemos cuántas veces hemos clamado y orado por una persona en situación de salud irreversible y Dios ha intervenido de manera sobrenatural. Pero esa ficción se ocupa de tratar de demostrar, recuerda que siempre es una ficción, no es un documental, no son hechos, es ficción, es la intención de un guionista, de hacernos creer que en realidad no hay nada sobrenatural, no hay nada milagroso, todo puede ser explicado simplemente por causa-consecuencia y nada más. Todo el tiempo estamos a menudo escuchando a formadores de opinión, conductores de radio, está de moda esta idea de eliminemos a Dios de la ecuación, no lo necesitamos, podemos ser felices sin Él, podemos explicar el origen de las cosas sin Él, podemos construir una sociedad mejor sin Él. Dios no te necesita. Ahí termina, esta fue la idea, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero que esta charla la hagamos con lo que se llama honestidad intelectual. ¿Eso qué significa? Significa que a lo mejor estás aquí sentado en este lugar y estás inclinado a pensar en esto. Alguien diría, ¿cómo alguien inclinado a pensar en esto puede estar en este lugar? Me encantaría que hubiera muchísima gente inclinada a pensar en esto
en este lugar. Porque esta conversación no la queremos hacer con un grupo reducido de personas, sino que esta conversación la queremos hacer con todas las personas, con las que piensan de diferentes maneras. Y si vos estás hoy aquí y estás inclinado a pensar en esta idea de la vida, en que todo se explica sin Dios, me gustaría que esta conversación fuera honestamente intelectual, intelectualmente honesta. ¿Qué significa? Que yo voy a respetar tus ideas y vos vas a respetar mis ideas y que no podemos descartar ninguna idea sin argumentos. No puedo descartar una idea simplemente porque no es la mía. No puedo descartar una idea sin escucharla. No puedo descartar una idea sin considerarla. Necesitamos escucharnos y necesitamos responder de manera intelectual. Por supuesto, si estoy parado en este lugar, te podrás imaginar que sé dónde estoy parado y sé lo que creo. Pero esta conversación quisiera tenerla de la manera más honesta intelectualmente con cada uno de los que estamos aquí. Todas son ideas. Y en principio ninguna idea es mala. Ninguna idea de origen es mala. Pero estamos obligados necesariamente a evaluar las ideas. Y una idea yo la puedo evaluar en base a su lógica interna. ¿Es consistente consigo misma? ¿Es coherente o es contradictoria? Una idea yo la puedo evaluar en base a los resultados éticos que produce esa idea. Bueno, esa idea, ¿qué tipo de sociedad nos conduce? Hay un debate enorme de ideas en este momento en nuestra sociedad y muchas de esas ideas ya han sido probadas. Y como ya han sido probadas, las podemos ver qué producen en determinado lugar, en determinada sociedad, en determinada situación. Así que yo puedo evaluar una idea en base a su lógica interna, puedo evaluar una idea en base al producto social, a la ética que produce, a las relaciones humanas, o puedo evaluar una idea básicamente en base a su eficacia. Es decir, ¿cumple lo que promete? Sam Harris, el autor de El final de la fe o Carta a una nación cristiana, él promete lo siguiente. Él promete que si logramos deshacernos de Dios, si logramos deshacernos de Dios, vamos por fin ser libres. Si logramos deshacernos de Dios, por fin vamos a poder construir una sociedad igualitaria, una sociedad equitativa, un mejor mundo para todos. El problema es que hace rato que lo estamos intentando. A ver, este intento de construir un mundo sin Dios no es algo que a alguien se le ocurrió ayer, es algo que hace ya décadas se está intentando. Si miramos un poquito nuestro error, la mayor parte de nuestros líderes intelectuales, la mayor parte de nuestros líderes políticos, la mayor parte de nuestros líderes sociales, la mayor parte de nuestros líderes artísticos, no son justamente personas cristianas. Son personas que han estado conduciendo este mundo como si Dios no existiera. Es decir, que yo, más allá del origen de las ideas, en este momento ya somos capaces de poder evaluar las consecuencias de esa idea. La pregunta es, ¿qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué clase de mundo sucede cuando eliminamos a Dios de la ecuación? Y los resultados son claros. Desde el punto de vista más académico, podríamos decir que lo primero que nos encontramos es un mundo sin propósito. Si Dios no existe, y podemos explicar el origen del universo simplemente como con la teoría de la evolución o simplemente por producto del azar, que toda la realidad humana consiste en simplemente una cantidad de moléculas batidas, como un Batman, ¿vio cuando bate así? A lo largo de bastante tiempo y ¡plop! Apareció el ser humano. Y todo se explica simplemente así. Si no hay un Dios que nos creó, un Padre que nos amó y nos puso en este mundo, la primera pérdida es la siguiente: perdemos propósito. La vida no tiene propósito. Si la vida es solamente la materia que se ve, y esta versión también puede llamar, de esta idea de la cual estamos hablando hoy también podría llamarse así, podría llamarse materialismo. Si toda la existencia humana se reduce a la materia, el ser humano no tiene ningún sentido trascendente. Cuando cada uno estamos aquí y nos muramos, vamos a desaparecer completamente. Nuestra existencia caduca en el momento en que morimos. No somos más que un montón de células vivientes moviéndose por un rato hasta que se apagan y nada más. Por lo tanto, este es el primer impacto. Tu vida no tiene ningún propósito. El ser humano pierde propósito. ¿Qué es el efecto letal de esta idea? En segundo lugar, que nos quedamos un mundo sin orden moral, sin poder de saber qué está bien y qué está mal. Si no hay un sentido trascendente de la vida, no hay valores trascendentes. Y si no hay valores trascendentes, cada uno elige sus valores. De hecho, es lo que está pasando. Estamos en una enorme crisis de valores.
Es decir, nadie está de acuerdo qué está bien y qué está mal. Y para lo que otras generaciones creíamos que está bien, ahora está mal, y lo que antes estaba mal, ahora está bien, y ya no sabemos qué está bien y qué está mal. Y algunos a determinadas cosas lo llaman bueno, y esa misma cosa otros la llaman malo, pero es la consecuencia de esta decisión, porque si no hay un orden moral trascendente, cada uno elige su propio orden moral. Y cada uno termina eligiendo qué está bien y qué está mal. Qué está bien y qué está mal depende de cada uno. Y eso es el producto inmediato de haber eliminado a Dios de la ecuación. ¿Cuál es el efecto letal de esto que estamos hablando? Que cuando eliminamos a Dios de la ecuación, la vida humana no tiene ningún significado. No tiene sentido ni esforzarnos, ni procurar ser mejor persona, si no hay ni premios, ni castigos, si no hay un más allá, si esto es todo lo que hay, comamos y bebamos, diría el apóstol Pablo, que mañana moriremos. No hay ningún orden moral. Pero más allá de estas cosas que pueden estar muy relacionadas con el orden del pensamiento, y todavía usted dice, ¿en qué me afecta a mí en esto? Afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque si la vida no tiene propósito, si la vida no tiene sentido, si lo que está bien está mal, depende del bien parecer de cada uno, y no hay un orden moral que rija la vida, ¿para qué estamos vivos? Y aparecen cosas como una plaga, y esa plaga se llama suicidio. Rabbi Zacarías es un profesor universitario cristiano especializado en esta clase de debates, ha dedicado toda su vida a recorrer todas las máximas universidades del mundo para generar esta clase de debates. Y él comentaba en su libro, en respuesta a Sam Harris, el libro que escribe Rabbi Zacarías se llama El fin de la razón, porque él lo que dice, ¿saben qué? Quitar a Dios de la ecuación es lo más irrazonable que pueda existir. Él dice que hace poco, visitando una universidad en Inglaterra, justo en el momento en que él visitaba la universidad, el presidente del círculo de estudiantes de la universidad se quitaba la vida, se suicidaba. Y él decía, esto es algo que estoy viendo cada vez más y más. Porque cuando estos jóvenes llegan a estas universidades y les enseñan este paquete de ideas, se encuentran con un vacío interior, imposible de manejar. ¿Para qué estar vivo? ¿Para qué luchar? ¿Para qué insistir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué enfrentar esta vida? Terminemos con todo esto. El suicidio comienza a transformarse en una epidemia de nuestra generación. A ver, vuelvo a decir, si vamos a evaluar una idea, tenés que evaluarla en base a las consecuencias de esa idea. Hay mucha gente que dice alegremente, sí, yo no creo en Dios, soy ateo. Hay muchos profesores en las universidades que yo soy materialista y creo que solo existe la materia, pero muy pocos se detienen a tener en cuenta las consecuencias de esa decisión. Hay un escritor de moda, se llama Harari, un historiador israelita, Yuval Harari, escribe una serie de libros que son bestseller hoy en día, como Homo Deus o Sapiens. En uno de sus libros, él dice lo siguiente, y quien escribe es justamente un hombre, un materialista. Y él dice lo siguiente, él dice, si vamos a ser consistentes con la realidad que estamos de acuerdo todos los materialistas, de que el origen de la humanidad es solamente una casuística y que no hay un Dios, y que lo único que existe es la materia, y por eso se llama materialismo, deberíamos entender que Dios no existe. Pero Yuval Harari agrega algo más. No solamente deberíamos admitir que Dios no existe, deberíamos admitir que el alma humana no existe. Y él es coherente con su propia lógica. Porque el alma humana no puede pesarse en una balanza, el alma humana no puede medirse de manera tangible, el alma humana no puede de alguna manera probarse como se prueba cualquier otro fenómeno material, porque el alma humana es por definición es inmaterial. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que creen y dicen ser materialistas están dispuestos a admitir eso? No tenés alma. Yuval Harari dice lo siguiente, es decir, el valor de un ser humano es el mismo valor de un animal cualquiera. Nosotros hemos siempre distinguido la diferencia entre un animal al cual comemos, a animales que no comemos como los que estamos aquí en este lugar, porque nosotros tenemos alma y ellos no.
Y este hombre dice, seamos lógicos y consistentes con nuestra propia lógica. El ser humano no es nada diferente a un animal. Mañana nos van a comer. No estoy inventando, ¿eh? Si le gusta leer, lea todas estas cosas. Ahora, estas son las consecuencias de una idea. Una idea que alegremente los formadores de opinión, los conductores, gente supuestamente ilustrada dice, pero aunque no son consistentes con las consecuencias de a dónde lleva esa decisión. Un mundo sin Dios es un mundo anárquico, un mundo de enfrentamientos, de racismo, de discriminación. Un mundo sin Dios es un mundo de confusión. Un mundo sin Dios es el problema que tenemos delante de nuestros ojos todos los días. Eso es un mundo sin Dios. Ese es el capítulo letal que está ocurriendo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que podríamos dar a esto? Es importante aclarar algunas cosas, porque todo este debate está lleno de malos entendidos. Y la primera cosa que quisiera aclarar es lo siguiente, toma nota ahí. Todos partimos de un sistema de creencias, todos. A veces cuando uno conversa con amigos acerca de este tema, se establece esa falta polémica entre la ciencia y las creencias. Bueno, yo hablo desde las creencias, desde la ciencia, y vos estás hablando de las creencias. No se pueden mezclar, son como el agua y el aceite. Yo lo que estoy pensando acerca de una idea materialista de la realidad es una idea basada en la ciencia. Y todo lo que vos estás diciendo son creencias que el que las quiere creer las cree y que no se pueden mezclar. En realidad no es así. Todo sistema, toda idea está basada en creencias. Todos tenemos un sistema de creencias desde el cual partimos para razonar. Y el materialismo y el misticismo y el cristianismo, que quizás son los tres grandes grupos de grandes ideas con las cuales tratamos de explicar la realidad, todos parten de un sistema de creencias. El ateísmo parte de un sistema de creencias. El materialismo parte de un sistema de creencias. Desde el momento en que un materialista empieza a razonar, es porque cree que existe un universo concreto, es porque cree que existe una uniformidad entre el pasado y el futuro. Desde el momento en que nos ponemos a pensar, sea lo que pensemos, siempre partimos de un sistema de creencias. Así que todos partimos de un sistema de creencias. La pregunta es, ¿a dónde nos lleva ese sistema de creencias? Parado desde un sistema de creencias y usando la razón, llego a un lugar. Parado desde otro sistema de creencias y usando la razón, llegaré a un lugar. Yo como cristiano estoy parado sobre un sistema de creencias que se llama cristianismo. Pero eso no significa que no esté razonando. Significa, es el lugar de donde me paro para comenzar a razonar y entender la realidad. Esto no es un debate entre ciencia y creencias. Todos partimos de creencias y todos usamos la ciencia de la razón para avanzar en el camino. En ese sentido, y en segundo lugar, el cristianismo es la historia que más razonablemente explica la realidad. Hoy en día hay tres grandes historias: historia, relato, paradigma, cosmovisión, como vos lo quieras llamar, sistema de creencias, desde lo cual nuestro mundo trata de entender la realidad. Una de ellas es el materialismo, la idea de que lo único que existe es la materia, y tratamos de explicar toda la realidad a través de ese lugar. Está el misticismo, del cual hoy no voy a hablar mucho, pero el misticismo es la idea de que en realidad muchachos materialistas, muchachos cristianos, dejen de discutir, todo es una ilusión. Todo es una ilusión. Y de ese lugar parte el misticismo, que es una gran corriente de pensamiento hoy en día. Dejen de debatir, no se quemen las pestañas estudiando, todo es una ilusión. Y luego está el cristianismo. Y el cristianismo plantea una historia. Una historia que pretende responder a las grandes preguntas que todos los seres humanos se han hecho a lo largo de la historia humana. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y a dónde termina todo? Son las grandes preguntas que los seres humanos se han hecho a lo largo de toda la vida. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el problema? Porque evidentemente algo está roto. Y todos estamos claros que algo está roto. ¿Cuál es la solución a lo que nos pasa? ¿Y cuál es el final de todas las cosas? Cada sistema de creencias intenta contar una historia que explique estas cuatro preguntas fundamentales. Ahora, ¿por qué yo estoy parado aquí y te digo que soy cristiano? Entre otras cosas, porque evidentemente la historia del cristianismo es la que mejor explica estas cuatro
preguntas. Lo que quiero decirte es que, en tercer lugar, creer en Dios es razonable y comprobable. Creer en Dios no es solamente aceptar una fantasía. Creer en Dios es el resultado del ejercicio de la razón. A lo largo de toda la historia humana han habido pensadores que han demostrado por la razón que evidentemente necesitamos creer que hay un Dios. Así como hoy en día hay muchos pensadores que de alguna manera dedican su tiempo a demostrar a través de la razón que Dios no existe, de la misma manera siempre han habido también toda una raza de pensadores que han estado convencidos, llamándolo de diferentes maneras, de que la única manera de explicar lo que sucede es porque tiene que haber un Dios. A diferencia de los ateos, se llaman teístas. No necesariamente son cristianos, pero siempre han estado de acuerdo en la idea que existe un Dios. Hay razones para creer que existe un Dios. ¿Cuáles son los argumentos que a lo largo de la historia se han usado para esto? Uno de ellos es el argumento moral. Por ejemplo, Immanuel Kant, un filósofo del siglo pasado, él descubría algo. Todos los seres humanos, el más simple, el más educado, el menos educado, todos tenemos algún sentido, una idea de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Es natural, ¿no? Hasta en la vida hogareña de cada persona, todos somos conscientes de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y que deberían estar mejor. Hay un sentido de que hay necesidad de justicia. La pregunta es, ¿de dónde viene este deseo de lo bueno? ¿De dónde viene este deseo de lo bello? ¿De dónde viene este deseo de lo justo que está en el corazón de todos los seres humanos? Immanuel Kant, que no era cristiano, él decía, yo no creo en Dios, pero tiene que haber un Dios. Tiene que haber una fuente de toda bondad, tiene que haber una fuente de toda belleza, tiene que haber una fuente de toda perfección, que sea la que nos inspire a todos los seres humanos. Él decía eso, tiene que haber un Dios. Otro argumento que también es antiquísimo es el argumento de la causa y efecto. Ya Aristóteles descubrió que todo tiene una causa, toda consecuencia tiene una causa, todo efecto tiene una causa. Y él empezó a pensar, bueno, si las hojas se mueven es porque el viento las mueve, y si el viento se mueve es porque esto lo mueve. Y él dice, y cuando lleguemos al final de la cadena, ¿quién mueve todo lo que se mueve? ¿Quién es la causa detrás de todas las consecuencias? Stephen Hawking, lo mencionaba hace un rato, fue aquel que de alguna manera ideó, porque es más el producto de su inteligencia que de ninguna comprobación científica, la idea de que tal vez el origen del universo tiene que ver con aquello que él llamó el Big Bang. Ok, imaginemos que eso es así. ¿Y quién produjo el Big Bang? Y siempre nos va a llevar a algo que está detrás a una respuesta que nunca encontramos. Detrás de toda consecuencia hay una causa. Y Aristóteles, que tampoco era cristiano, decía, esa causa tiene que ser Dios. Hay otro argumento que nos permite, de alguna manera intelectualmente, explicar la realidad de Dios, y es lo que llamamos el argumento cosmológico. Cuanto más conocemos el universo, más conocemos la perfección del universo, cómo todo está sincronizado, la Tierra gira en determinada velocidad, gira alrededor de sí misma, gira alrededor del Sol, exactamente para que la vida suceda en la Tierra. Muchos dicen, es imposible imaginar que todo esto es el producto de la casualidad. Detrás de todo el universo hay una matemática, hay una inteligencia. Por eso Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Es decir, cuando él descubrió su forma matemática, él dijo, yo no descubrí nada, yo descubrí lo que ya estaba. Estaba porque alguien lo puso. Y ese alguien que lo puso, si estamos hablando de algo inteligente, no puede ser alguien menos que una mente inteligente. Y ese es el argumento. Lo que quiero decirte es que si vamos a buscar razones para no creer en Dios, las hay. Pero si querés razones para creer, también las hay. Es paradójico esto, pero la razón no puede demostrar que Dios existe. Tampoco puede demostrar que no existe. Pero tanto creer en Dios como no creer en Dios tienen su cuota de razón. Aunque yo creo que más razonable es creer en Dios. Es más razonable creer en Él. La fe cristiana no es solamente una fantasía para aliviar la culpa de las personas hasta que esperen su turno para irse de esta vida. La fe cristiana es la historia que explica de mejor manera quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el problema que tenemos y cuál es la solución a ese problema. Cuando el apóstol Pablo
comenzó a llevar la fe cristiana fuera de Israel, es decir, al mundo greco-romano, fue todo un desafío, porque significaba contarles acerca de esta gran idea llamada cristianismo a gente que jamás en su vida la había escuchado. Y evidentemente él cuando la contó así como te la digo. No simplemente como una receta para que te sientas mejor y mejorar tu autoestima. No, como la gran historia que explica todas las historias. Es la teoría del todo. Esa es el cristianismo. La historia que explica mejor todo lo que ha venido estando sucediendo y lo que va a suceder a continuación. Esta predicación del apóstol Pablo, que voy a leerte ahora en un minuto, sucede en Atenas, cuando él finalmente llega a Atenas. Todos sabemos que Atenas es la cuna de la filosofía, estoicos, epicúreos, eran las tendencias filosóficas de aquel tiempo. Y Pablo buscaba la oportunidad de hablarle a toda esta gente. Curiosamente, cuando él recorrió esa ciudad, la ciudad de Atenas, cuna de la filosofía, descubrió que lamentablemente era una de las peores y más idólatras ciudades. Estaba repleta de todo tipo de idolatría. No es casualidad eso, ¿no? Muchas veces el ateísmo construye sus propias supersticiones. Así que Pablo fue recorriendo Atenas y encontró diversas estatuas a diversos dioses, Venus, Marte, y se dio cuenta que la población de Atenas, aunque tenía reputación de ser muy filosófica y dedicada a la razón, estaba entregada a todo tipo de supersticiones. Así que, pero en determinada recorrida por Atenas, Pablo encontró una estatua que le llamó la atención. Decía, dedicada al Dios no conocido. Claro, esta gente era tan supersticiosa que dijo, vamos a construir una estatua a cada Dios para que las cosas no vayan bien, para que llueva bien, para que las cosechas sean buenas, para que las enfermedades se vayan. Y cuando construyeron las estatuas a todos los dioses que conocían, dijeron, ¿y si no se nos olvida uno? ¿Y se ofende? ¿Y nos manda un rayo y nos parte en dos? Y por si acaso, hagámosle una estatuita y pongámosle al Dios no conocido. Si llega a aparecer y se hace presente, mira, te teníamos en cuenta. Lo que estoy diciendo ahora es historia, no es fantasía. A Pablo le pareció una buena idea como para tomar punto de partida para la conversación. Así que comienza a hablar en Atenas y dice, yo vengo a hablarles de Dios. ¿Venus? ¿Marte? No. Vengo a hablarles de Dios. ¿De qué Dios? Vengo a hablarles del Dios no conocido. Y la fe cristiana irrumpe en la historia de Occidente en esa predicación. Todo lo que vemos y los beneficios de vivir en Occidente, porque usted no vive en Oriente, ni en Asia, ni en países bajo el yihad, usted vive en Occidente. Y todos los beneficios de vivir en Occidente son el resultado directo de la entrada en la historia de esta idea llamada cristianismo, que vino a sanar la historia y vino a sanar la humanidad. Pero vamos a aquel día. ¿Cómo la contó Pablo en ese día, en la hora cero, cuando esto comenzó? El relato se encuentra en Hechos capítulo 17 a partir del verso 23. Pablo dice, voy a contarles acerca de este Dios no conocido. Estoy hablando del Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él dice, el Dios de quien estoy hablando es el Dios que creó todo. No el fuego, no el agua, porque ellos tienen un Dios para cada cosa. No. Es el Dios que creó tus dioses. Es el Dios que creó todos nuestros dioses. Es el Dios que creó todo lo que existe. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es Señor del cielo y la tierra, no vive en templos construidos por los hombres. No se confundan, no estamos hablando de religión. Dios no necesita edificios. Dios no necesita templos, Dios no necesita liturgia, Dios no necesita ritos. El Dios del cual estamos hablando es un Dios que está mucho más arriba de todo eso. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, Él a todos les da vida, aire y todo lo necesario. Dios se revela a través de la creación. Este mundo tiene la cantidad exacta de oxígeno que necesitamos para respirar. Tiene el clima exacto para que la vida humana pueda producirse. ¿Usted sabe cuáles son las probabilidades de encontrar un planeta como la Tierra en todo el universo? Que reúne exactamente las mismas condiciones que la Tierra. Las probabilidades son tan pequeñas
e insignificantes que hacen imposible creer en la posibilidad de que todo esto es casualidad. Este mundo ha sido diseñado exactamente para vos y para mí. Continúa diciendo, de un solo hombre Dios creó todos los seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Ahora, este es el verdadero propósito. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas, lo encontrara. El Dios de quien vengo a hablarte no es una energía cósmica, es una persona. Y nos creó para establecer una relación personal con Él. La vida humana tiene propósito, tiene sentido. Y el propósito más grande de todo ser humano es conocerle a Él. Al Dios no conocido, conocerle. Conocerle a Él es la razón por la cual estamos vivos. Conocerle a Él es la razón de estos 80, 90, 100 años que vamos a estar acá. Conocerle a Él es la razón por la cual fuimos creados. En realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros, continúa diciendo. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Y me encanta porque aquí Pablo cita a un poeta ateniense, un poeta pagano. Pero le sirvió y le vino bien, así que lo citó. Porque somos sus descendientes. Los seres humanos descendemos no del mono. Nosotros los seres humanos descendemos de Dios. Y por eso tenemos alma. Y por eso tenemos un destino trascendente. Y por eso tenemos dignidad. Y esa palabra que yo estoy diciendo ahora, escúchala bien porque dentro de un poco va a ponerse en duda. Yuval Harari dice, esa idea de que la vida humana es sagrada, dice Yuval Harari, es un mito. Un mito judeo-cristiano. Y toda la jurisprudencia de todo el planeta está basada sobre ese mito. Así que deberíamos reconsiderar todo el sistema jurídico del planeta entero. Porque somos hijos de Dios. Porque no somos simplemente el resultado de un batido de moléculas a lo largo de siglos. Tenemos significado, tenemos dignidad, tenemos propósito y tenemos sentido. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata y piedra. Ese es el problema. El problema es que nosotros hemos cambiado el Dios verdadero por nuestras propias creaciones. En el pasado, continúa diciendo Pablo en esa exposición en Atenas, la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora que Jesucristo ha entrado en escena, ahora que comienza la era de la gracia, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Todos ustedes sentían dentro de sus corazones que algo está mal, algo está roto, algo no está bien, algo está mal en mi vida, algo está mal en nuestra sociedad, algo que no sabemos qué es, pero necesitan ser reparados. Quiero decirles que ese algo es esto: estamos separados de Dios y por eso estamos rotos y por eso estamos mal. Y ese imperativo moral que hay en el corazón de cada ser humano no es ni más ni menos que Dios llamando a cada hombre a cambiar y a reparar lo que está roto. Versículo 31. Dios ha fijado una fecha. Esto está bravo, ¿eh? Porque cuando te ponen fecha ya estamos en problemas. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia. Ese es el final de la historia. Y lo hará por medio del hombre. ¿Quién? Que Él ha escogido. Y resucitado. Ya sabemos quién es, ¿no? Como prueba para todos. Ese hombre se llama Jesús. Jesús es la piedra angular de toda la historia. Es la llave que abre todas las puertas y que explica cuál es el problema, pero sobre todo explica cuál es la solución. ¿Por qué estamos rotos? ¿Y por qué vamos a seguir rotos hasta que no busquemos el lugar correcto? Lo que quiero decirte es, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios para explicar la vida, para tener sentido, para tener dignidad. Necesitamos a Dios para ser felices, para encontrarle propósito a la vida. Necesitamos a Dios para ser libres de todas las esclavitudes que tenemos. Necesitamos a Dios, más que nunca
necesitamos a Dios. Y en medio de una generación que disfruta, porque está de moda decir, Dios, no te necesito. En realidad, el mensaje es opuesto, es cuando más necesitamos a Dios. Ahora, yo recién te decía que esta idea, como todas las ideas, las podemos evaluar en base a sus consecuencias, a sus efectos. Y te mencioné varios efectos letales de esta idea, pero me reservé el más peligroso de todos para el final. ¿Cuál es el efecto más peligroso y más letal de esta pandemia llamada ateísmo? De esta idea venenosa que todos los que estamos en este salón diariamente consumimos. En dosis pequeñas, lo suficiente como para no espantarnos y sentirnos así como atacados, pero en dosis pequeñas y letales. ¿Cuál es el efecto más peligroso de esta idea? Es lo que llamamos, lo dejamos para otro día mejor, no, mejor lo dejamos ahora. El cristiano ateo. ¿Y qué es el cristiano ateo? Es alguien que dice, yo creo en Dios. Soy cristiano, incluso puede añadir, lo cual ya es otro condimento más. Pero su vida es idéntica a la de cualquier otra persona que declama no creer en Dios. Es decir, cristiano de 2 horas el domingo. Somos cristianos 2 horas el domingo y el resto de nuestra vida operamos como si Dios no existiera. Tomamos decisiones en los negocios, tomamos decisiones personales como si Dios no existiera. No lo consultamos, no lo buscamos, ni lo conocemos. Yo creo en Messi. ¿Usted cree en Messi? Muchos ya le están perdiendo la fe ya a Messi. Ahora, ¿yo conozco a Messi? No. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no conoce a Dios. La fe que salva es mucho más que una fe intelectual, reconocer que Dios existe. La fe que salva es una fe que me conduce a conocer a Dios. El cristiano ateo dice que cree en Dios, pero no lo conoce. Y como no lo conoce, vive como el diablo. Y vive como si Dios no existiera. Aquí hice un pequeño resumen. Vivís como ateo cuando crees en Dios, pero vivís por tu cuenta. El resto de esta semana vas a tomar tus decisiones como si Dios no existiera, tomar las decisiones de la misma manera que la toma el que dice que no cree en Dios. Te avergüenza tu pasado porque todavía no conociste tu perdón. No tenés la certeza de que Dios te ama porque todavía no lo conociste íntimamente. No orás porque no tenés una relación con Él. No considerás que sea justo, no querés perdonar, no pensás que podés cambiar porque los milagros no existen. Te preocupás por todo porque estás jugando a ser Dios. Buscás la felicidad a cualquier precio, confías más en el dinero, no hablas de tu fe y no crees en su iglesia, como no creen en su iglesia todos los que no creen en Dios. Este es el enemigo más letal. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí podemos estar ya enfermos de esto. Somos cristianos 2 horas el domingo. Pero en el resto de nuestra vida, ¿cómo tomamos decisiones? Las decisiones que tomamos y las prioridades que tenemos en nuestra vida son como si Dios no existiera. Y eso es un peligro mortal. Porque es un peligro que termina en la decepción. El apóstol Juan en su primera carta, él escribe, si alguno afirma, conozco a Dios, y no le obedece, se está engañando a sí mismo. Es un mentiroso. Y no hay cosa más patética y peligrosa que andar por la vida diciendo, yo creo y conozco a Dios, y en realidad toda mi vida dice lo contrario. Y ese es el peligro más letal, que poco a poco empezamos a dividir nuestra vida. Y sí, creemos en Dios, pero Dios se reduce simplemente al capítulo religioso. Bueno, hay 2 horitas que le tengo que dedicar a escuchar al flaco este que habla ahí en la Alameda, y con eso me darán el cielo, supongo. Si me aguanto esa conversación, y sí, me darán el cielo, apago mis culpas 2 horitas los domingos, y el resto de la semana
me manejo como se me da la regalada gana, hago lo que quiero con mi vida. Y uno empieza a hacer eso, empieza a dividir a la vida en compartimentos. Y bueno, creemos en Dios, pero Dios está en ese compartimento llamado religión. Lo necesitamos para los bautizos de los chicos, lo necesitamos para las bodas, lo necesitamos para ciertos momentos de la vida donde alguien religioso tiene que aparecer. Pero en el resto de nuestra historia, de nuestra vida, Dios está absolutamente ausente. El problema es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y estamos a punto de echarlo todo a perder, creyendo que todo está bien, cuando todo está mal. Tan mal como cualquiera que declama no creer en Dios. ¿Cuál es el antídoto? A esta generación que estamos aquí, que consumimos contenidos culturales todo el tiempo. A ver, ¿saben lo que es un mundo sin Dios? Walking Dead. ¿Le vio esa serie alguna vez? Ahí se matan, es la ley del más fuerte, van todos los zombies y se van matando entre ellos. Eso es el mundo. Nosotros vemos esas series y no nos damos cuenta de que todo eso es ni más ni menos que contenido cultural acerca de esta misma idea. La idea de que esta es la tierra de los zombies. Todos somos muertos, a punto de morir, y la única realidad que nos une es la muerte. Es un mundo sin Dios. Ahora, estamos todo el tiempo siendo bombardeados por esta clase de ideas. Estamos consumiendo todo el tiempo estas ideas. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo no terminar muriendo de esto? ¿Cómo no terminar viendo a tus hijos morir de esto? ¿Cómo no terminar viendo a la siguiente generación muriendo de esta suave dosis de ateísmo diario? Hay un solo antídoto, uno solo. Y quiero ser muy claro con esto, muy claro con esto. El único antídoto es conocerlo y experimentarlo personalmente. Yo hace un momento atrás te dije que Dios es razonable. Sí, hay millones de razones para explicar la posibilidad de que Dios existe. Dios es tan razonable como las razones para no creer que existe en todo caso. Pero Dios no solamente es razonable, Dios es comprobable. Y esa es la buena parte de la historia. Es decir, que Dios está vivo y que vos podés tener una experiencia personal con Él. No solamente creer en Dios como yo creo en Messi, pero jamás lo conocí. Creerlo y conocerlo a Dios. De hecho, esa es la propuesta de Jesús. Jesús dijo en Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es, fanfarrias, y contestemos a la pregunta, conocerle. La vida eterna es conocerle. Pregunta, ¿conoces a Dios personalmente? Porque ser cristiano es mucho más allá que creer intelectualmente. Es mucho más que simplemente aceptar la idea de que Dios existe. Eso está bueno, es un buen paso. No digo que sea malo, es un buen paso. Pero no es suficiente. Mientras te hayas quedado en ese paso, seguís en peligro. Mientras estés parado en ese paso de simplemente creer intelectualmente, estás expuesto a este veneno mortal al cual estamos consumiendo todo el tiempo. Hay una sola manera de asegurarte estar inmune a este veneno mortal. Algo más de que estar de acuerdo que Dios existe, es conocerle personalmente. Es tener una experiencia personal con Él. Y eso es lo que te propongo. Para eso es lo cual estamos conversando. Eso es lo que te desafío. Quiero que pruebes a Dios y lo compruebes. Las razones son buenas, nos acercan un cachito, pero no es el asunto. El asunto es, sobre la base de una mente que piensa y razona, dar un salto mucho más grande, un salto de fe y probar a Dios. Y probar que Él existe. Por favor, si todavía nunca probaste a Dios, no pierdas un solo minuto más, porque la vida eterna es, dice ahí Jesús, conocerle. ¿Conoces a Dios? ¿Tenés una relación íntima con Él? O dirás como dijo Job, para los que leyeron ese libro de la Biblia, de oídas te había oído, pero nunca te había conocido. El mundo, ¿cuántos están aquí? Quizás simpatizan con la fe cristiana, simpatizan con los valores cristianos, pero eso no es suficiente. La pregunta es, ¿conoces a Dios?
¿Tenés una relación personal con Él? Claro que mientras yo digo esto, la pregunta, yo veo globitos que van apareciendo acá. No sé, yo tengo una visión, una realidad expandida, como se dice hoy en día, ¿no? Yo veo globitos que van haciendo la cabeza de ustedes mientras yo hablo con diferentes preguntas, como si fueran caricaturas. Y en este momento hay un montón de globitos que dicen, ¿cómo? Ok, yo quiero probar a Dios. Yo quiero comprobar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Jesús mismo dijo, Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora todo cambió. Hasta ahora mirábamos los árboles, la creación y tratamos de intentar entenderlo, pero ahora lo podemos ver. Jesús es la imagen de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. El camino para conocer a Dios tiene nombre, Jesús de Nazaret. Él murió en la cruz, por vos y por mí. Vos sabés cómo es esta historia, ¿no? A un hombre que lo único que hizo durante toda su vida es hacer el bien. Porque esa es la vida de Jesús. Cada minuto de Jesús fue regalado para los demás. Cada minuto de su vida fue para sanar enfermos, abrazar a los que están solos. Él nunca, ni siquiera hizo un esfuerzo por tener algo para él, ninguna propiedad, ninguna posesión. Él todo lo que tenía lo dio a una persona que lo único que hizo durante toda su vida es vivir para los demás. ¿Qué hicimos con él? Lo sometimos a un juicio falso, lo torturamos, lo subimos a una cruz e hicimos con él las peores atrocidades que la historia humana jamás ha visto. ¡Qué locura!, ¿no? A un tipo que lo único que hizo es hacer el bien. Toda la maldad y toda la miseria de la cual somos capaces de los seres humanos cayó sobre él. Eso explica todo. Eso explica qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal no es Dios. Nosotros estamos mal. Nosotros estamos mal. Estamos rotos. Lo bueno que tenemos que hacer no lo hacemos. Lo malo que juramos no hacer es lo que terminamos haciendo. No sabemos ser felices. No sabemos amar. No sabemos vivir juntos. No sabemos, estamos mal, estamos rotos, somos capaces de hacer cosas como eso que sucedió en la cruz. La cruz es la demostración final de dónde está el problema. Y el problema lo tenemos vos y yo. Que somos capaces de hacer cosas así. Y que la humanidad ha hecho cosas así una y otra vez. Ahora, a ese Jesús lo dejaron en esa cruz hasta morir. Y cuando finalmente estaba muerto y se aseguraron de que estuviera muerto, lo sepultaron. Pero al tercer día, Él resucitó. ¿Y cómo lo sé? Porque varias decenas de personas, con testigos oculares y contemporáneos de esa situación, estuvieron dispuestos a morir por defender que eso sucedió. Nunca ha habido un hecho en la historia atestiguado de esa manera, con esa contundencia. Ahora, porque Jesús resucitó, Él no está muerto, Él está vivo y Él está aquí. Y esa es la propuesta, probalo, comprobalo. No tiene ningún problema en hacerlo, a Él le encanta esto, le encanta lo que está sucediendo en este momento. Probalo, comprobalo. Jesús mismo dijo en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, dijo, mira, yo estoy llamando a la puerta. Y usa una metáfora, claro, para explicar lo que va a suceder ahora. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Ya no vas a creer en mí solamente, me vas a conocer. Pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Te atreves a hacerlo? Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a abrir la puerta. Dios no se va a meter de prepo en tu vida.
Él te ha estado llamando desde siempre, de mil maneras. Hoy es una vez más que Dios te está llamando. Yo no creo ser el primero que Dios está usando para llamarte. No. Dios te ha llamado de millones de maneras sutiles a lo largo de toda tu vida. Pero este es un lindo día para tomar una decisión. ¿Te atreverías a probarlo? A comprobarlo. Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo voy a entrar a Él y nos vamos a conocer. Yo sé dónde estoy parado. Yo sé que Él es mi Salvador. No por muchos libros que haya podido leer, porque hace muchos años atrás, una noche como esta, yo lo probé. Y ese día lo supe para siempre, cuánto Él me ama. Yo no solamente creo en Dios, yo comprobé su bondad en mi vida. Y yo quiero desafiarte a que lo intentes, a que lo pruebes. Donde quiera que estés, inclina tu rostro, cerrá tus ojos. Esto lo digo para que no te distraigas, nada más que para eso, no hay nada mágico en esto. Y donde quiera que estés, habla con Dios. Llamamos orar, hablar con Dios. Decirle, Dios, aquí estoy. No entiendo cómo funciona esto. Habla con Dios. Él te está escuchando. Jesús está aquí. Él es el Hijo del Dios viviente. Decirle, Dios, quiero conocerte. Quiero saber qué se siente eso de ser tu hijo. De ver cómo vos llenas todos los huecos. Le has sentido todas las cosas. Cómo vos reparás lo que está roto en mí. Quiero conocerte y entender la dimensión de tu bondad. De tu poder. Quiero conocerte y entender por qué hay tanta cosa importante dentro de mí. Por qué mi vida vale tanto. Porque tengo un propósito, un destino. ¿Por qué mi vida no es intrascendente? ¿Por qué mi vida cuenta y vale? ¿Por qué pagaste el precio de tu sangre en esa cruz por mí? Quiero conocerte. Si no encuentras palabras, repetí conmigo esta oración. Decirle, querido Dios, te necesito. Sí, muchas veces operé bajo la idea de que no te necesito, es verdad. Pero hoy lo entiendo mejor. Te necesito. Te necesito para llenar los huecos de mi corazón y la felicidad que se escabulle como agua entre las manos. Te necesito para encontrar las fuerzas que no tengo para seguir viviendo, para seguir creyendo, para seguir amando. Señor Jesús, si es verdad que estás aquí, entra en mi corazón. Quiero sentir tu bondad. Quiero conocer tu gracia y tu perdón en mi vida. Gracias por tu perdón que sana y que restaura mi vida ahora. En el nombre de Jesús. Amén.